Que la paz de Cristo el Señor, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes, familia en la fe. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14. Le damos la cordial bienvenida a alimentarnos espiritualmente de la palabra de Dios que hoy, escuchen bien, que hoy para los suyos, para los elegidos, para los que se han mantenido en la fe, en la sana doctrina, que ha dejado más de 2000 años, viene en esa oración, porque continúa el evangelista San Juan 17, 11 en adelante, esa oración, ese diálogo de Jesucristo con el Padre para su pueblo. En esa oración vamos a oír que pide la protección, en esa oración pide la santificación y en esa oración pide la unidad de su pueblo. Así es como lo oyen: protección, cuídalos, santifícalos, manténgalos unidos. Lo van a oír, lo van a oír. Y quiero compartirlo con ustedes, queremos compartirlo con ustedes porque es la fe que nos lleva a eso, a permanecer en la iglesia de Cristo. Encontraremos por el mundo quien nos quiera apartar de la fe. Allá ustedes, si se leen. Nosotros le animamos y le damos citas bíblicas, le fortalecemos en la fe para que usted no la abandone. Y veremos cómo San Pablo en su carta, porque va de la mano, cómo San Pablo en su carta se va despidiendo y le da orientaciones al pastor de la iglesia, al que está encargado de la iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que los proteja, que los mantenga en santidad y unidos, no divididos. Es el evangelio de hoy y lo vamos a compartir, pero antes escuchemos el saludo de Rosita, la princesita. Hola, hola hermanos, bienvenidos a este canal Semillitas del Torito, ¿sí? Donde cada día se va llevando el evangelio del día. Dios les bendiga y Dios les guarde. Atento, me recuerda Rosita, atento al final para recordarle a los hermanos de Honduras en los lugares donde va a estar el Padre ya partido hacia allá para sembrar la semilla. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo del 11 al 19. Yo ya no estoy más en el mundo, pero ellos se quedan en el mundo, mientras yo vuelvo a ti. Padre Santo, guárdalos en ese nombre tuyo, que a mí me diste, para que sean uno con nosotros, como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo les cuidaba en tu nombre, pues tú me los habías encomendado, y ninguno de ellos se perdió, excepto el que llevaba en sí la perdición. Pues en esto había de cumplirse la Escritura. Pero ahora que voy a ti, y estando todavía en el mundo, digo estas cosas para que tengan en ellos la plenitud de mi alegría. Yo les he dado tu mensaje, y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los defiendas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Conságralos mediante la verdad, tu palabra es verdad. Así como tú me has enviado al mundo, así yo también los envío al mundo. Por ellos ofrezco el sacrificio, para que también ellos sean consagrados en la verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Mateo 4:4. Iniciemos. Recuerda, protección, unidad y santidad. Es lo que quiere el Señor, es la oración que eleva a nuestro Señor Jesucristo al Padre por cada uno de nosotros, por su rebaño. Que los cuide, que los proteja, que nos cuide, nos proteja, que nos mantenga eso, unidos. Es el ruego que hace el Padre, Jesucristo al Padre. Y que nos santifique, que seamos santificados, ¿lo escuchan? Que seamos santificados y veremos cómo vamos a ser santificados. ¿Quiere ser santo? ¿Quiere estar protegido por Dios? Claro que sí. Pero debe estar unido. No, hasta ahí. Yo con la Iglesia Católica no quiero nada, con el Papa, con los sacerdotes, los obispos, no quiero nada. Entonces, ¿qué unidad busca? ¿Fuera? Afuera no. Afuera no está la unidad.
Tiene que estar claro que la única unidad está en la iglesia de Cristo. Cristo cabeza, la iglesia su cuerpo. Listo. No hay por qué buscarle, pero es de creer, es de fe. Lo lees, sí, pero lo crees, no. Hay una diferencia abismal de leerlo y creerlo, porque han inyectado doctrina dañina. Y bien se lo dice San Pablo al pueblo que Dios eligió a los guías espirituales que Dios eligió para cuidar su rebaño. Bien se lo dice, hoy lo compartimos en Hechos 20, 28 al 38. Pero bueno, vamos a empezar. A ver, hemos mencionado tres, vamos a decirlo, tres cualidades, tres virtudes, tres bendiciones para la iglesia de Cristo. La primera, escúchenme. Yo ya no estoy más en el mundo, pero ellos se quedan en el mundo mientras yo vuelvo a ti. Padre Santo, guárdalos en ese nombre tuyo. Nos vamos despacio. Guárdalos, protéjalos, cuídalos, porque ellos quedan en el mundo. La tentación del mundo está a la puerta. ¿Qué pide el Señor? Tanto, ¿no? Tanto ama al Señor a su pueblo, que ruega al Padre que los cuide. ¿Por qué? Porque somos humanos, cometemos errores y somos débiles. Pero que nos cuide, porque se han mantenido y se mantendrán. Si es así, fieles a mi palabra, por eso le pido que les cuide, porque unos se abandonaron, no fueron fieles, se dedicaron a las cosas terrenales, allí se quedaron. Pero cuídalos, es el ruego, protéjalos. Qué hermoso, la iglesia de Cristo. Pero no solamente la protección, ¿qué más? Guárdalo en ese nombre tuyo que a mí me diste, para que sean uno como nosotros. ¿Para qué? Para que sean uno como nosotros. Esa es la súplica que hace el Señor a nuestro Dios. La unidad, porque el que divide está trabajando y está avanzando en este mundo tan contaminado. ¿Buscando qué? La división. ¿Buscando qué? Quitarles almas a Dios y llevársela para Él. ¿Y hasta cuándo? ¿Cuándo serán que los católicos van a despertar y van a dejar de decir eso es lo mismo? ¿Cuándo? Creen que porque allá en una congregación le van a hablar bonito, se van a sentir bonito, están en la unidad. Pues no, se están separando, están desragando el cuerpo de Cristo. ¿Ustedes no saben que somos miembros de su cuerpo? ¿No lo saben? Miembros de la iglesia. Pues cuando estamos aceptando, siendo cómplices de doctrinas dañinas, estamos desgarrando el cuerpo de Cristo. Y estamos haciendo sufrir a Cristo por intereses, por ganancias. Triste. Pero sépanlo, hoy tienen que saberlo si no se han enterado. Que Cristo quiere la unidad dentro de su iglesia. La unidad, que nosotros permanezcamos en el cuerpo de Cristo, porque Él es la cabeza. Allá ustedes. Allá ustedes se siguen desgarrando el cuerpo de Cristo. Porque es mi papá, porque es mi mamá, porque es mi primo, mi tío, mi novio, mi novia, mi vecino, no sé qué. ¿A quién queremos complacer? ¿A Dios o a los hombres? Ojo. Pero deben saber la humanidad que el Señor quiere la unidad. Y llevamos 508 años de división con el padre de los protestantes, Martín Lutero, y eso hay que decírselo a diario, porque si no se advierte a la humanidad que existen hombres y mujeres asignados para dividir el cuerpo y desgarrar el cuerpo de Cristo, todos van a caer ahí, por lo que se siente. Y no es de sentimiento, es de convicción. La iglesia de Cristo es una, y es donde quiere que estemos en la unidad. Unos se van, allá ellos. Pero en la protección de nuestro Dios, en la unidad con Cristo y nuestro Dios, nos falta una, que es el versículo 17. Léalo. Conságralos mediante la verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalo, glorifícalo, conságralos.
le dice Jesucristo al Padre, mediante la verdad. Tu palabra es verdad. ¿Y dónde la vamos a hallar? En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Por eso quiere la unidad. Por eso no quiere que se desgarre el cuerpo de Cristo. ¿Y cuántos están siendo protagonistas y otros cómplices de ello? Porque no lo saben. Algunos porque no lo saben. Otros por sus propios intereses. Eso sí es verdad. ¿Dónde está la verdad? ¿Y dónde vamos a alcanzar la santificación? 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Pero si me demoro, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios. En la casa de Dios, el Dios Todopoderoso tiene una casa. Que es la iglesia. Que es su o la una. No son las iglesias. ¿Y en ella qué vamos a encontrar? Que es la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad. ¿Qué vamos a encontrar? La verdad. Por eso Jesús en su ruego le dice en su oración al Dios Todopoderoso, santifícalo mediante la verdad. Tu palabra es verdad. Y dentro de la iglesia de Cristo vamos a encontrar la verdad. Dentro de la iglesia. Con errores, ¿quién no los tiene? Pero ahí está. Es ahí donde está la verdad. Y si estamos fuera de ella, pues estamos con algunos con media verdades, están otros con mentiras. ¿Y dónde quieres estar? ¿Quieres entrar en esa oración del Señor, de nuestro Señor Jesucristo al Padre? ¿O quieres quedarte con la oración de los pastores? Véanlo, analícelo y estudienlo. Seguimos en el versículo 14 del día, por ahí. 14 no, el versículo 18. 18, ¿dónde iba, Rosa? 13 por ahí. 13. Conságralos mediante 13, la verdad. Es el 17, el 13. Pero ahora que voy a ti y estando todavía en el mundo, digo estas cosas para que tengan en ellos la plenitud de mi alegría. Yo les he dado tu mensaje y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los saques del mundo. No lo saques. No lo saques porque en el mundo vivimos. A ver. Sino que los defiendas del maligno. Entonces vamos a ver qué dice Santiago 4:4. ¿Por qué ese ruego tan maravilloso? No te pido que los saques del mundo, porque allí pertenecemos, en el mundo, del mundo pertenecemos. Pero sí defiéndalos. ¿De quién? Del maligno. Del ataque, de las acechanzas del maligno. ¿Por qué? Miren lo que hace el maligno. Pone que Santiago 4:4. Adúlteros, ¿no saben que la amistad con este mundo es enemistad con Dios? ¿Ve lo que busca el maligno? Hacernos infieles a Dios. ¿De qué manera? Pues que amemos las cosas del mundo y nos apartemos de Dios. Eso es. Por eso el Señor les dice, no los saques del mundo, ellos son del mundo, pero protéjalos del maligno. ¿Por qué? Quien desee ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Pero ahorita nos va a dar la herramienta para vencer al maligno. ¿Por qué? No sin razón dice la Escritura, el Espíritu que ha hecho habitar en nosotros y que nos da lo mejor en un espíritu celoso. Y por eso añade, Dios resiste a los orgullosos, pero hace favores a los humildes. Sométanse, pues, a Dios. Ahí está. Otra vez. Sométanse, pues, a Dios. ¿Ante quién nos estamos sometiendo? A quién sabe, ¿verdad? Pero los hijos, los elegidos de Dios, tenemos que someternos a la voluntad del Padre. Sométanse a Dios. Resistan al diablo. Resistan. ¿Y cómo vamos a resistir al diablo? Así, unidos. En esa unidad que el Señor quiere dentro de su iglesia. Ahí. En su palabra para alcanzar la santidad. Ahí. Resistan al diablo y huirá de ustedes. Atención. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes.
Purifíquense las manos, pecadores. Santifiquen sus corazones, indecisos. Reconozcan su miseria, lamentenla y lloren. Lo que les conviene es llanto y no risa, tristeza y no alegría. Humíllense ante el Señor y Él los ensalzará. Más claro, imposible. Ahora quiero tocar un pedacito de la lectura de hoy, Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28 al 38. En esa unidad que hace hoy el evangelista, en la palabra de Dios, que quiere que todos nos mantengamos, Pablo también viene a recordar eso antes de irse, antes de marcharse. Que la unidad debe prevalecer dentro de la iglesia. Pero para que ello para que ocurra la unidad, advierte. Y es la advertencia que queremos transmitir por medio de las Sagradas Escrituras hasta donde permita Dios llegar a este evangelio, para que tengan conocimiento. De que lo acaten o no lo acaten no es nuestro problema, pues. Solo lo hacemos o lo damos a conocer. Póngale que te haga. Presten mucha atención. Hechos 20, 28 en adelante. Cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos. Dos cosas. Los obispos, a los que el Señor llamó a encargarlos de su rebaño. Primero, que se cuiden ellos. Esto no le han hecho caso a algunos. Para nada. Cuidarse en ellos. Y por eso es que lo que viene es fuerte. Dentro de la iglesia, misma iglesia, la verdadera, estamos hablando de la verdadera, las otras son inventos. Dentro de la misma iglesia están dividiendo algunos líderes espirituales. No han asumido con responsabilidad el trabajo. No han acatado la palabra de Dios. Manténganse en la unidad. Y dentro de la misma iglesia, tristemente hay que decirlo, hombres con sotanas están dividiendo la iglesia. ¿Y quién se ha dado de cuenta? O mejor dicho, ¿quién le ha tomado importancia? ¿No sabe que el Señor dijo, los envío como ovejas en medio de lobos? ¿No lo saben? Y dentro de la iglesia hay lobos. Sabemos que las que inventaron los hombres están, pero dentro de la verdadera hay lobos. Por eso les dice a los supervisores, a los obispos, ya lo va a mencionar, cuídense ustedes primero. Cuídense, manténganse en la unidad. No se alejen del Padre. Busquen la verdad para que sean santificados. Cada día estudien las Escrituras para que reconozcan a Jesucristo. No abandonen la palabra, porque por medio de ella es que van a alcanzar la santidad. Cuídense primero. Después que ustedes sean capaces de cuidarse, cuídense de sí mismo y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos. Entonces, después que ustedes sean capaces, obispos, después que ustedes sean capaces de cuidarse a sí mismos, que es lo que les cuesta, cuiden el rebaño de Cristo. Porque ustedes no se lo ganaron porque ustedes eran bonitos, eran inteligentes, eran lo máximo. No. ¿Quién se lo dio? A ver otra vez. Cuiden de sí mismo y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos. Es guiado por el Espíritu Santo. Y el próximo domingo celebraremos, la Iglesia Católica celebra el nacimiento de la Iglesia, la fundación de la Iglesia. Próximo domingo. No de los pentecostales. Eso escuchan cantar el gallo y no sabe dónde. Pentecostés, la fiesta de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia, colegio apostólico. ¿Quién se lo puso? El Espíritu Santo. Ahora va a hablar Pablo y va a advertir y luego pues va a decir unas cositas. A ver. Pastoreen la iglesia del Señor que Él adquirió con su propia sangre. Pastoreenla, pero no en la oficina. Vayan. Hablen con el rebaño, porque hay muchos lobos que se la están llevando. Y dentro de la iglesia hay muchos que le están complaciendo a otros, que se vayan. Sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces. ¿Yo?
¿Vio? La advertencia que muchos no han tomado en cuenta. Unos viviendo o poniendo en práctica, según ellos, el celo apostólico. El que no me quite lo que me pertenece a mí en lo material, no en lo espiritual. Eso sí, ay no, eso sí defiende. De eso sí tan presto. Pero no es eso. El celo apostólico es desvelarse por las almas. El trabajo que Dios les ha encomendado. Eso es el apostólico. Trabajar por el alma, porque el alma, la ovejita, no se extravíe, no se vaya del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Ese es el celo apostólico. No es que venga otro sacerdote y se lo en mi parroquia y me quite. No. Eso no. En que dejarse iluminar por la palabra de Dios. Es el rebaño. El peligro es el rebaño. Los materiales pasajeros, se acaba. Pero es el alma. Pastores verdaderos de la iglesia, llámense cardenales, obispos, sacerdotes. ¿Cuántas ovejas han dejado ir de su parroquia? ¿Cuántas? ¿Qué estás haciendo por esa ovejita? ¿Estás fortaleciendo, llevando a verdaderos pastos, buenos pastos? ¿La estás fortaleciendo con la palabra que hoy nos dice claramente que seremos santificados y que es allí donde está la verdad? ¿Lo estás haciendo? Bendito Dios. ¿Y si no? Nunca es tarde, hay que empezar. Hay que empezar. ¿Por dónde empezaron? Estudiando las Sagradas Escrituras. Ya se les olvidó. Qué dolor, ¿no? Hoy donde más que nunca tenemos que ir a la fuente, lo decía el Papa Francisco. Tenemos que volver a la fuente. Hemos cuidado eso, ¿no? Mucho. Pero dice claramente la advertencia de San Pablo. Pastoree en la iglesia del Señor, que Él adquirió con su propia sangre. A ver, advertencia. Sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces. Los hay disfrazados, pero los hay. Y como están disfrazados, nadie los reconoce. Que no perdonarán al rebaño. ¿Quieren saber quiénes son? Aquí va. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas. Ahí está. ¿Más claro? Imposible. Véanlos. Aquellos que le están diciendo que pueden casarse personas del mismo sexo, esos. Aquellos que están apoyando el aborto, esos. Aquellos que se están haciendo pasar por sacerdotes, ya están comprando sotana y todo lo que utilizan y van y celebran y la gente, ¡ay! Esos. No hablemos de los que se apartaron de la iglesia en 1517, de eso no hablemos, eso está más que conocido. Pero hay que advertirlos también. ¿Aparecerán como es? De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas e intentarán arrastrar a los discípulos tras de sí. ¿No han visto en Colombia? Creo que en Colombia. Que iglesia de Lucifer. ¿Y sabe qué? La gente todavía está así. Ciega. Iglesia de Lucifer. Bárbaro, el demonio desatado. ¿Y qué causa el demonio? División. Hay gente que ya no sabe ni quién cree, hay gente que se volvió atea. En algo tienen que creer. Ellos se dicen llamar ateos. Y en la familia, tantos y todos divididos. Ya no saben en quién creer. Porque no han tenido en cuenta la palabra de Dios. No han oído que el Señor quiere la unidad entre la iglesia y que por medio de su palabra seremos santificados. No lo han oído. Y les resbala. Las escrituras les resbalan. Qué dolor, ¿no? Qué tristeza. Pero está la advertencia. Y van a oír en el versículo 38, ahorita llegamos al 38, cómo los suyos lloraban porque Pablo se despedía y con aquellas palabras de dolor, ¿no? Sigan. Estén pues atentos y recuerden que durante 3 años no he dejado de aconsejar a cada uno de ustedes. Estén atentos. Amados hermanos, estén atentos. Y durante mucho tiempo, 3 años,
los he aconsejado, les he enseñado, porque desde el 17 estaba hablando, ¿no? De la predicación de la palabra. De aconsejar a cada uno de ustedes noche y día, incluso entre lágrimas. Ahora los encomiendo a Dios y a su palabra portadora de su gracia. Bendito Dios. ¿Se da cuenta? Ahora los encomiendo A Dios. a Dios. ¿Y a quién más? Y a su palabra, Y a su palabra portadora de su gracia. de su gracia. Santifícalo mediante la verdad. Tu palabra es verdad. Ustedes serán verdaderos discípulos míos si permanecen en mi palabra. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Juan 8, 31, 32. ¿Cómo más lo mostramos? ¿Por qué tanta insistencia en leer las Escrituras, formarnos, estudiarnos, prepararnos? Porque el Señor quiere que su rebaño sea santificado mediante la verdad, no mediante engaños. Sabemos que el que engaña, el que divide, el que separa, el que trae división es Satanás. Y quiere librarnos de las acechanzas del demonio. Por eso en su oración, nuestro Señor Jesucristo pide, cuídalos, protéjalos, Señor. Mientras yo estuve en la tierra, yo los protegí, los cuidé porque eran los tuyos. Ahora voy ante tu presencia, cuídale, Señor. No lo saques del mundo, pero aléjalo de la tentación del demonio. Que no se conviertan en adúlteros, infieles a ti, Señor. Pablo es claro. Pablo es consciente. Y va enseñando. Que tiene eficacia para edificar sus personas. Repítalo otra vez. Ahora los encomiendo a Dios. El rebaño de Cristo. Juan Pablo también toma. Lo ha encomendado a Dios. ¿Qué hizo Jesucristo hoy en esa oración? Encomienda a su rebaño, a sus ovejas, a su iglesia, a Cristo. Y a su palabra Y a su palabra, porque por medio de su palabra seremos santificados. Protéjalos, santifícalos y manténgalos unidos. Y a su palabra portadora de su gracia, que tiene eficacia para edificar sus personas y entregarles la herencia junto a todos los santos. Y entregarle nada más y nada menos la herencia junto a todos los santos. ¿Junto a quiénes? A todos los santos. ¿Y esos dónde están? Dentro de la Iglesia Católica. Porque los protestantes no creen en los santos. ¿Se dan cuenta? ¿Se da cuenta? Y aún todavía hay ingenuos siguiendo esa gente. El engaño de Satanás. De nadie he codiciado plata, oro o vestidos. Miren mis manos. ¿Qué versículo es ese? El 33. ¿Escucharon? No he codiciado plata, oro o vestidos. Para los que están dentro de la iglesia. Tremendo mensaje de San Pablo. Jamás he codiciado eso. ¿Cuántos hay que están en esa codicia? Y por eso están dejando de ir el rebaño. Muchos hay. Y por eso tenemos que orar a Dios. Tenemos que orar porque son de los nuestros. Pero se han dejado llevar por la tentación del demonio, codiciando plata, oro. Pero San Pablo dice, y es el ejemplo a seguir, no he codiciado plata, oro o vestidos. ¿Qué he hecho entonces? Miren mis manos. Miren mis manos. Con ellas he conseguido lo necesario para mí y para mis compañeros. Con eso, lo que es suficiente, lo que debemos anhelar. ¿Qué? Conformarnos con lo que tenemos. Como ustedes bien saben. Con este ejemplo les he enseñado. Y además es un ejemplo que debemos seguir y que pocos no lo están haciendo. Con este ejemplo les he enseñado claramente que deben trabajar duro para ayudar a los débiles. Trabajar duro para ayudarme a mí mismo, no, para ayudar a los pobres, a los necesitados, a los frágiles, a los débiles. Atención. Recuerden las palabras del Señor Jesús. Recuerden, amados hermanos, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles? Hermosas. Hay mayor felicidad en dar que en recibir. Otra vez.
Hay mayor felicidad en dar que en recibir. Y aquí quiero resaltar el corazón generoso de aquellas, un cuatro o cinco que por supuesto no voy a nombrar y ellos no quieren que nombre. 5 personas que todos los meses viven esta palabra de Dios. Hay más felicidad en dar que en recibir. Ustedes vieron la felicidad y el gozo que sienten esos hermanitos cuando se les lleva ese mercadito. Que por el corazón generoso de esas 5, máximo son 4 o 5. Pero con eso se siente una alegría y un gozo en dar que en recibir. Vieran el rostro, la felicidad de aquellas personas en nuestra comunidad que reciben ese mercadito. Un Dios le pague. Y también será un Dios le pague para esas 4 o 5 personas que contribuyen con ese proyecto, porque es proyecto de Dios, solo nosotros somos administradores. Administradores, así como nos llega lo que ellos nos envían, así vamos y lo invertimos y compramos y lo distribuimos. ¿Se quiere unir? Hay mayor felicidad en dar que en recibir. Dicho esto, Pablo se arrodilló con ellos y oró. Entonces empezaron todos a llorar y le besaban abrazados a su cuello. Otra vez. Entonces empezaron todos. No, pero antes. Dicho esto, Pablo se arrodilló con ellos y oró. Pablo idólatra, ¿verdad que sí? O sea, es para que ustedes se den cuenta todavía de la ingenuidad de los protestantes. Otra vez. Pablo se arrodilló con ellos y oró. ¿Se da cuenta? Entonces Pablo idólatra. No, es ingenuidad. Es una enfermedad, eso se llama así, la enfermedad del ignorante. Ignorar su propia ignorancia. Es eso. Pablo se arrodilló. Y por eso pecó de idolatría. No. Entonces, ¿dónde está el pecado? En la mente de los protestantes. Vamos a hacer. Pablo se arrodilló y oró. Entonces empezaron todos a llorar y le besaban abrazados a su cuello. Y le besaban. ¿Le besaban? Idólatra. Y le besaban abrazados su cuello. Todos estaban muy afligidos porque les había dicho que no les volverían a ver. Tristeza, claro. Queridos hermanos, que por la palabra de Dios nosotros podamos ser santificados. Santifícala mediante tu verdad. Mediante la verdad, tu palabra es verdad. Pero si no estamos en la Escritura, no permanecemos en ella, les cuento que la santidad se nos aleja. La división no es de Dios. La división es obra de Satanás. Dios quiere la unidad. Ustedes y nosotros debemos trabajar por la unidad. Que los que quieran seguir trabajando por la división, allá ellos. Que el Señor derrame su santa bendición y la recibimos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.